Bienvenidos a todas y todos a este nuevo vivo, a este nuevo encuentro. Como siempre es un placer compartir con toda la comunidad que día tras día va creciendo y que nos vamos nutriendo de sus comentarios, de sus posteos, de sus mensajes, de sus agradecimientos y también de sus sugerencias. El tema que nos convoca hoy es principalmente la cuestión de los objetores de conciencia y la desobediencia civil. Un tema sumamente importante y que en el marco de las últimas noticias y de la cuestión referida a la cuestión de las vacunas y que muchas personas se quieren oponer a recibir la vacuna, nos han sugerido la posibilidad de tocar este tema de tan vital importancia. Antes de entrar a detalle a los fallos específicamente que tenemos acá en la República Argentina sobre esta cuestión tan especial como son los objetores de conciencia, vamos a hacer un pequeño repaso así en la historia de cómo surge esta cuestión, ¿no?, de la desobediencia civil y los objetores de conciencia. Para eso tenemos que agarrar, como siempre decimos, el DeLorean, la máquina del tiempo, agarramos y nos vamos a fines del siglo XIX con Henry Thoreau. Henry Thoreau, un norteamericano, fue el primero en la etapa moderna en plantear esta cuestión de la desobediencia civil. Henry Thoreau estaba bastante en contra de todo lo que tiene que ver con la esclavitud y con la guerra a México. Para esto, Henry lo que hace, lo que efectúa es no pagar el impuesto federal. Objeta pagar ese impuesto. Él se consideraba un buen ciudadano, un amigo del Estado, por así decirlo, como él mismo lo dice en sus textos, y él dice explícitamente que debe prevalecer la conciencia moral frente a la ley formal. Él dice, yo no puedo ir en contra de mi conciencia, ¿sí?, con leyes que sostienen la esclavitud y que encima financian la guerra contra nuestro país hermano México. Es ahí en donde él se rehúsa a pagar este impuesto federal y obviamente es encarcelado por esta situación. El texto de Henry Thoreau tuvo tanta influencia que fue el libro de cabecera de mi segundo mencionado y precursor de la desobediencia civil y objeciones de conciencia, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lo tenía como un libro de cabecera a los textos de Thoreau. Mahatma Gandhi, como muchos ya saben, él logró desarrollar la protesta no violenta, ¿sí?, una desobediencia civil brutal que llevó a la independencia de la India sin derramar una sola gota de sangre contra el poderoso imperio británico. Logró la independencia, ¿sí?, de la India frente a esta tremenda potencia. Lo logró sin desplegar ningún ejército. ¿Y cómo lo hizo? A través de esta desobediencia civil. Él decía prácticamente la necesidad de nunca reducir la conciencia. Y ahí ya nos vamos adentrando al tercero que queremos mencionar en esta noche, que es Martin Luther King, quien él va a abrevar de estos dos últimos y lo va a llevar a cabo en Estados Unidos para todo lo que tiene que ver con la emancipación de los derechos políticos de las minorías afroamericanas en los Estados Unidos. El desempeño que tuvo Martin Luther King fue impresionante. Él tenía la concepción de desarrollar la desobediencia civil a fin de que esta protesta no violenta genere lo que se denomina una crisis, una tensión creativa, ¿sí? Es decir, a través de objetar estas normativas y de desobedecerlas y asumiendo las consecuencias, tenemos que tener en cuenta que el doctor King estuvo detenido en la prisión donde escribió las famosas cartas a Birmingham. Él habla de asumir las consecuencias y llegar a generar esta crisis creativa, donde logre despertar la conciencia en el otro. Y es ahí donde se producen las soluciones y las negociaciones a fin de que se solucione este problema y que se logró desarrollar en Estados Unidos. Estos tres antecedentes nos marcan
un poco la historia de la desobediencia civil y el marco de los objetores de conciencia. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la objeción de conciencia estamos hablando de un derecho fundamental con raigambre constitucional enmarcado en todo lo que tiene que ver con la libertad de conciencia y que tiene la máxima protección jurídica, ¿sí? Es decir, el artículo 14 y 19 de la Constitución Nacional le dan esa máxima protección. Y como bien dijeron los que he citado anteriormente, la libertad de conciencia es irreductible. En este sentido, y ya para dar paso a lo que nos van a contar la doctora Casaña y la doctora Guerrero sobre estos temas puntuales acá en Argentina, la Corte ha definido, ¿sí?, la objeción de conciencia como un derecho a no cumplir una norma o una orden de la autoridad que violente, ¿sí?, que violente nuestras convicciones más íntimas sin afectar a terceros. Un tema de que cobra mucha actualidad y relevancia por las circunstancias que estamos viviendo en el día de hoy. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a todas y dar paso a este tema tan importante y tan relevante. Hola Julio, hola Giselle, ¿cómo andan? Bien, sí, como comentaba Julio, es un tema muy polémico y la verdad que empezó a surgir ahora con el tema de esta vacuna, que al parecer va a ser obligatoria o no, todavía no se sabe muy bien, pero bueno, empezaron a surgir las consultas acerca de qué pasa si yo no me la quiero dar o no. Para esto es importante que analicemos un poco el tema de las objeciones de conciencia, en qué nos podemos amparar y qué es lo que viene pasando cuando surgen estas situaciones. Como les comentaba Julio, en primer lugar es importante entender qué es la conciencia, ¿no? La conciencia es el conjunto de convicciones íntimas que tiene una persona en materia moral, ética, filosófica o religiosa. Tiene tiene la protección jurídica más alta, ya que está consagrada en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, y también en tratados internacionales, que forman parte de nuestra más alta regulación jurídica, digamos, lo más alto que tenemos en normas. La libertad de conciencia está regulada en el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de San José de Costa Rica, lo receptan expresamente la libertad de conciencia. Y por otro lado tenemos las objeciones de conciencia. Como les contaba el doctor Alonso, la objeción de conciencia es negarte a cumplir con una norma que emite la autoridad porque violenta las convicciones más íntimas de una persona, pero tiene un límite, siempre que no se afecte los derechos de terceros ni el bienestar general. Así que bueno, la libertad de conciencia tiene dos dimensiones. La libertad de conciencia, las objeciones de conciencia tienen dos dimensiones. Por un lado, proteger las ideologías que hay en la sociedad, ya que es un derecho fundamental de una sociedad democrática y más en el mundo globalizado que tenemos nosotros, donde es muy amplio. Y por otro lado, evitar que se impongan principios éticos y morales que sean contrarios a las convicciones íntimas de cada persona. Esto tiene un límite. Como comentaba el doctor, el caso de en nuestra regulación actual, lo que tenemos en Argentina, por más que la sociedad crea que una norma es injusta, no se puede negar a cumplirla. La objeción de conciencia encuentra protección y regulación para situaciones específicas y concretas donde se pueda probar que se está violando una convicción íntima, donde la persona pueda probar. Por ejemplo, los casos más conocidos son en los testigos de Jehová, que lo vamos a comentar ahora un poquito, algunos fallos al respecto, donde ellos tienen unas convicciones que son muchas veces contrarias a la sociedad en la que vivimos. Por otro lado, bueno, esto encuentra, que es el tema que nos trae en el vivo del día de hoy, en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud muchas veces encontramos numerosos episodios donde hay una tensión entre la normativa y las convicciones íntimas de cada persona. Le puede pasar no solo a un paciente que se niegue a recibir un tratamiento médico, sino también a un profesional que se niegue
aplicar un tratamiento médico porque, o una práctica quirúrgica, por ejemplo, porque viola sus convicciones íntimas. Por ejemplo, tenemos el caso de los profesionales que se niegan a realizar el aborto, en los casos en los que está regulado por la ley establece que a las personas que sufren una violación o un embarazo que les provoca, pone en riesgo su salud, está contemplado y aprobado el aborto. Pero hay profesionales que se niegan a efectuarlo porque es contrario a sus creencias, a sus más íntimas convicciones. Por lo tanto, para eso hay legislación que protege a los profesionales para que puedan exceptuarse de efectuar estas prácticas, siempre y cuando lo avisen con antelación para que pueda haber una suplencia, para que otro profesional lo pueda suplir y esto se pueda llevar a cabo protegiendo el derecho de la víctima. Siempre pensemos que la objeción de conciencia tiene lugar mientras no afectemos los derechos de terceros. A mí hay un fallo que me gustaría comentarles, después mi compañera les va a comentar algunos fallos más en materia de salud, pero hay otros en otras materias. Por ejemplo, hay un fallo muy conocido que es Asociación Testigos de Jehová contra el Consejo Escolar de la provincia de Neuquén. En un instituto de formación docente hay 2 alumnas que se niegan a izar la bandera, cantar el himno, cumplir con todo lo que es adoración a símbolos patrios. La primera instancia las obliga a que cumplan con esto, pero después el fallo finalmente llega a la Corte, y la Corte lo que sostiene es que, si bien son cuestiones que pueden ser reprochables socialmente, que a alguien le puede molestar y todo, no se está afectando ningún bien de la Constitución, ningún valor que esté protegido en la Constitución, que es una acción privada que solo queda reservada a Dios y que escapa del control del Estado. Por lo tanto, la Corte lo que hizo fue darle lugar a esta objeción de conciencia porque no se está afectando ni bienestar general ni derechos de terceros. Es algo que es algo propio de una creencia que tienen estas chicas. Entonces, la Corte lo que hace es protegerlo porque no se está violando la Constitución, no se está perjudicando a nadie, y es una acción privada que solo queda reservada a Dios. Eso es lo que dice el fallo de la Corte en breve síntesis, por lo tanto, hace lugar a esto. Giselle, no sé si querés comentarles algunos fallos más en materia de salud. Hola Mariel, hola Julia, ¿cómo están todos? Sí, es un tema interesante. Como comentaban mis compañeros, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento es un derecho fundamental y en ese carácter de derecho fundamental, el Estado tiene ciertas obligaciones. Por un lado, el respeto a la diversidad, al que piensa diferente, a esta libertad de creencias, y por otro lado, evitar que el Estado imponga normas que tengan cierto contenido ideológico, porque no se estaría respetando justamente esta libertad de pensamiento. En ese marco es lícito y es importante la objeción de conciencia, porque como el Estado tiene que asegurar esta libertad de pensamiento, ante ciertos casos específicos, que son casos concretos en los que se tiene que decidir si es justo o no que esta persona cumpla la norma, se le aplica esta excepción de la objeción de conciencia para evitar que la persona violente todas sus creencias al cumplir con la norma. Ese sería el objetivo. Entonces, muchos de estos casos han llegado a la vía judicial porque hay 2 derechos que están en contraposición. Por un lado, la norma y los intereses generales que defiende, y por el otro lado, la persona con sus convicciones y con sus pensamientos. Bueno, como comentaba Mariel, hay muchos casos y se ve claramente esta confrontación entre derechos en materia sanitaria, porque son cuestiones de salud pública muchas veces. Hay 2 casos específicamente que son muy interesantes porque tienen respuestas distintas desde la Corte. El primer caso, Bajamontes, se trata de una persona que llega al hospital con una hemorragia digestiva. Ante ese diagnóstico, los médicos quieren hacer una transfusión de sangre, pero la persona tenía una religión que no le permitía aceptar esa transfusión, era testigo de Jehová. Entonces, se niegan a realizar esa transfusión, no se autoriza, digamos, esa práctica médica, y el personal de salud lo que hace es llevar el caso a la vía judicial para que el juez resuelva qué hacer en estos casos, porque por supuesto que cada caso es testigo de muchos otros similares que pueden ocurrir.
En este caso, la Corte decidió que era más importante respetar la libertad de conciencia y se aplicó justamente esta objeción de conciencia, respetando la dignidad y todas las creencias que tenían esas personas, porque consideraban que era menor el daño de permitir esta objeción de conciencia antes que prohibirles ejercer su derecho de libertad de pensamiento, porque justamente no afectaba a demás personas y el daño no era considerablemente grave. Entonces, como el principio de libertad de conciencia es fundamental y es tan importante, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que era aplicable esta objeción de conciencia y no se realizó la transfusión de sangre. Diferente fue la respuesta en otro caso. No se dan los nombres porque se trataba de una persona menor de edad, y este caso se trataba de una familia que no quería vacunar a su hijo, no quería aplicarle ninguna de las vacunas obligatorias del calendario de vacunación, vacunas que ya forman parte de nuestro calendario de vacunación oficial, y estas personas por distintos motivos, principalmente porque no confiaban en los métodos o en las cuestiones que tenían que ver con cuestiones científicas directamente, no consideraban que no era correcto y personalmente no querían que su hijo fuera vacunado. Entonces lo que hicieron es llevar el caso a la justicia, porque justamente hay una norma que plantea que hay ciertas vacunas que son obligatorias para todas las personas de cierta edad, en este caso menores de edad. La Corte lo que consideró es que estaban en juego derechos fundamentales, más allá de la libertad de conciencia, como son el derecho a la salud y el derecho al interés superior del niño, porque estos padres estaban decidiendo y, por supuesto, en el marco de todos los derechos que otorgan la paternidad, decidiendo sobre la salud de su hijo, porque no querían que fuera vacunado. En este caso, la Corte dijo que no, que sí debería ser vacunado y que no se daba lugar a la objeción de conciencia porque habían otros derechos fundamentales y colectivos, justamente, como el derecho a la salud y el derecho al interés superior del niño, que estaban en juego. Entonces no dio lugar a la libertad de conciencia, justamente porque el límite de la libertad de conciencia es las consecuencias que pueda tener sobre terceros. Digamos, uno en su esfera personal, por el artículo 19 del principio de reserva, tiene derecho a pensar libremente, tanto en cuestiones políticas, religiosas, morales y demás, a diagramar su proyecto de vida de acuerdo a sus creencias y a vivir conforme a sus creencias, a actuar en consecuencia. Pero hay un límite que pone el Estado como guardián del resto de los derechos y de la incidencia que pueda tener con el resto de las personas, porque por supuesto que todas nuestras acciones tienen consecuencias en los derechos del otro. Muchas veces también hablamos de que nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Entonces, en ese marco fue en el que la Corte negó esta objeción de conciencia y aplicó la norma, no dio lugar a la excepción, porque justamente afectaban derechos fundamentales. También es importante aclarar que en este marco de la objeción de conciencia, que es una manifestación de la libertad de creencias, porque si no existiría la objeción de conciencia, las personas tendrían este derecho a la libertad de creencias, pero sería algo más abstracto. La objeción de conciencia lo que hace es poner una manifestación práctica, una cuestión fáctica a ese derecho, a ejercerlo en la vida real, digamos, ante una norma. Pero el objetivo que tiene la objeción de conciencia es preservar mis creencias y mi ideología, digamos, frente a cierto requerimiento de las normas. Pero no es el objetivo cambiar el sistema jurídico. Digamos, es una excepción personal, pero no tiene como objetivo que sea que tenga un efecto colectivo y que a partir de ahí se cambien las normas. Es una cuestión particular que tiene que estar enmarcada en cierto caso, porque tiene que haber una norma que aplique cierta regla que me afecte personalmente para poder aplicar esta objeción de conciencia. Por eso siempre hablamos de casos concretos, tales como los que comentó Mariel,
estos casos de salud también van en este marco y, digamos, a veces marcan límites a esa objeción de conciencia. Por eso estos dos casos son muy significativos, porque en uno se da lugar y en el otro no, por los motivos que venimos comentando. Claro, tal cual, como decís vos, Giselle, estos fallos son muy importantes. Bahamondes, el fallo este que comentaste al principio, es muy importante porque la Corte lo que hace ahí es regular el ejercicio práctico de este derecho que tienen las personas. Porque si bien está establecido en la Constitución, no hay ninguna norma que regule cómo se puede aplicar. Por lo tanto, el uso de este derecho se ha regulado a través de jurisprudencia. Este fallo es muy importante porque, si bien llega tarde, este testigo de Jehová que se niega a recibir una transfusión sanguínea, el fallo llega a la corte resuelve 4 años después. O sea, esta persona ya se podría haber muerto o no. Por suerte no se murió, no recibió la transfusión sanguínea, porque si bien la primera instancia lo que hizo fue decirle a los médicos que sí, que se la hagan, porque lo que estaría... Si los médicos se negaban a realizarle la transfusión sanguínea, lo que estaban haciendo era permitir un suicidio, que la persona se suicidara. Entonces, si bien, bueno, los médicos, ante la negativa de esta persona, no le realizan la transfusión sanguínea, y bueno, la persona sobrevive y no pasó nada. Pero bueno, la Corte, 4 años después, consideró que era necesario pronunciarse para fijar las reglas para el ejercicio práctico de este derecho, y es como lo que venimos charlando, es de qué es la objeción de conciencia, ¿no? Es negarse a cumplir con una norma que violenta tus convicciones más íntimas, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros. En este caso era su propia salud, no estaba afectando el derecho a la salud de la sociedad en general. También hay otros casos que bueno, eso es algo que hay muchos fallos referidos a este tema, es en el caso del servicio militar, las personas que se niegan a utilizar armas por su religión, por sus creencias, que se niegan a manipular armas porque consideran que se pone en peligro a otras personas y no lo consideran. En este caso, distintos jueces han autorizado que se cumpla con el servicio militar sin el uso de armas y se les den a estas personas otras tareas. Pero bueno, sí, es un tema muy polémico, y ahora con respecto a esta vacuna, que no sabemos si va a ser obligatoria o no, habría que esperar a ver cuáles son los primeros pronunciamientos. A ver, primero no sabemos todavía si va a ser obligatoria o no, pero bueno, en el caso de que lo sea, qué acción se podría interponer, que tendría que ser un recurso de amparo, justamente amparándonos en la objeción de conciencia, y bueno, ver qué es lo que van a resolver los jueces al respecto. No sé qué opinan ustedes. Bien, hay varias cosas para decir que por ahí que se pierden y por ahí pueden llegar a confundir, ¿no? La libertad, la objeción de conciencia no es una carta blanca para desobedecer. Es decir, yo tuve la oportunidad de trabajar en varios lugares y durante muchos años en la provincia de Misiones, dando clases. En la provincia de Misiones y también en parte de la Mesopotamia, la comunidad adventista es muy grande, es bastante grande, y ellos tienen como particularidad, por ejemplo, guardar el día sábado. Para ellos el día sábado es sagrado. Y comúnmente en las escuelas públicas, se hacen actividades también los días sábados, por ejemplo, dar clases de apoyo, alguna actividad extracurricular, pero que los docentes acuerdan en realizarlas, o algún festival que se extiende, algún festival deportivo que dura, no sé, jueves, viernes, sábado y también el domingo. Entonces, es ahí donde vemos en acción la libertad de conciencia, porque no es que cualquier docente agarre y decía, no, yo el sábado no voy porque ahora soy adventista. No era tan así nomás. Es que, y tanto como en los casos que se han mencionado, las personas tienen un estilo de vida y tiene que ver con su plan de vida. No es que yo agarro y digo, ay, esta vacuna no la quiero usar porque viene de los rusos, así que no la voy a usar. Yo, juez, ¿qué haría?
a ver, esta persona tiene un estilo de vida que ya tiene una filosofía de vida que demuestra el rechazo a las vacunas, pero desde hace mucho tiempo, y no es algo coyuntural, algo particular de acá. Es decir, si yo soy adventista, soy menonita o testigo de Jehová, tengo que demostrarlo con una práctica, un estilo de vida, ¿sí? Que me antecede, que me respalda, para poder objetar que la norma que el Estado me quiere imponer me lesiona. No es que yo agarro y digo, ¿sabes qué? No quiero jurar a la bandera, porque ahora soy testigo de Jehová. No es así nomás. Es decir, lo que se va a requerir seguramente es un informe de la asociación que nuclea a los testigos de Jehová. Hay todo un respaldo que va a tener esta persona de sus antecedentes y que den cuenta de su plan de vida. Por eso es muy importante dejar en claro que el objetor de conciencia es una persona que tiene un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida, tiene llevado a la práctica un estilo de vida, valores, pensamientos que están manifestados en su cotidianidad y que de pronto una normativa específica del Estado le afecta. Como bien ya mencionaron, el tema de las armas, si yo practico, soy menonita, por ejemplo, o simplemente tengo una posición que no tiene tiene que estar enmarcada en lo religioso, también sino por una cuestión ya de mi fuero interno, pero ya lo vengo manifestando de antaño, ¿sí? Hay una serie de conductas que lo van reforzando y no es simplemente como una cuestión caprichosa y oportunista para zafar del servicio militar obligatorio en el uso de las armas. Bien, ahí sí se va a tener en cuenta. Por eso, tanto en Bajamondes, en los casos que mencionó también Giselle, se contempla el estilo de vida, el principio de autonomía. Y otro punto también importante, que es con respecto al fallo que mencionó Giselle, es que ahí entra también en acción la figura del Ministerio Público de Menores, ¿no? Esta figura que tiene esta mirada promiscua, es decir, cuando hablo de promiscua hablo que está en todo lo que tiene que ver con referente a la guardia y la protección de los menores, con relación a la responsabilidad parental. Es decir, ahí vamos a ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, si comparamos, hay muchos casos donde el Estado no decide sobre cómo tiene que ser la cuestión de la vacunación ni la educación. Entonces, se le permite tener sus propios sistemas educativos. Acá creo que hay algunas excepciones también con algunas comunidades religiosas, pero ahí también se puede traslucir esta tensión, ¿sí? Por un lado, la responsabilidad parental, por otro lado, como bien lo mencionó Giselle, esta cuestión del Estado. Y ahí yo abro hilo y abro debate y tiene que ver con esta idea de este Estado que a veces tiene un perfil de ciudadano. El Estado puede funcionar como árbitro, pero también el Estado te puede, a través de sus normas, orientar a un tipo de ciudadano que él quiere. Yo quiero un ciudadano que use el cinturón de seguridad, quiero un ciudadano que se vacune, quiero un ciudadano que haga determinado plan de vida, ¿sí? Y ahí es donde nos ponemos en la figura estatal que podemos tener, un Estado perfeccionista, paternalista, o un Estado más reducido y que deje un margen mayor de libertad y que no interfiera en las preferencias de los particulares en tanto y en cuanto esto no afecte a terceros. Eso es un punto que nos abre a debate. Así que bueno, ahí les tiro la pelota a mis colegas a ver qué piensan de esta situación, de lo que acabo de decir. Sí, totalmente, Julio. Son importantes las aclaraciones y hacer énfasis justamente en que la objeción de conciencia es una excepción y como tal es una excepción al cumplimiento de una norma. Entonces no se tiene que tomar de forma liviana. No alcanza con decir yo no quiero hacer esto y utilizar las creencias a modo de excusa, sino que tiene que ver con el respeto a esta libertad de creencias, al proyecto de vida de cada persona, siempre y cuando no afecte a terceros, siempre y cuando esta objeción de conciencia tenga que ver más con
el proyecto de vida y con el ámbito de cada persona sin perjudicar al resto de la sociedad. Porque el Estado lo que tiene que hacer justamente, o lo que debería hacer, es asegurar, por un lado, la libertad de conciencia y por el otro, seguir preservando los derechos fundamentales de toda la sociedad, los derechos colectivos. Por eso siempre en cuestiones que tienen que ver con la salud, en cuestiones sanitarias, se abren estos debates justamente con el tema de la vacunación, porque es una cuestión que no queda cerrada a la esfera de cada persona y al proyecto de vida de cada persona, sino que como una cuestión de salud pública, inevitablemente tiene efectos en el resto de la sociedad. Por eso es tan cuestionable y tan debatible todo lo que venimos charlando. No sé qué piensan con respecto a eso, más que nada con los debates que se vienen planteando estos días respecto a las noticias de las vacunas. Exacto, Giselle, es como sostienen ustedes, no es una carta blanca para excusarse de todas estas situaciones, sino que uno realmente tiene que acreditar su más íntima convicción, tiene que acreditar que forma parte de su vida, sino que es una excusa. Sí, la verdad que con el tema de la vacuna yo creo que ya están llegando consultas y van a llover las consultas, por lo menos hasta que se aclare este tema acerca de la obligatoriedad o no, porque si bien tenemos en juego el derecho a la salud colectiva, a poder ponerle fin a esta pandemia, pero bueno, por otro lado, a la sociedad le quedan muchas dudas respecto de está suficientemente probada. La verdad que yo no confío, porque no es lo mismo una vacuna, como en el caso que vos comentabas, Giselle, un padre que, bueno, que por no creer en la medicina científica, se niega a aplicarle el protocolo de vacunación a su hijo, que son vacunas que tienen 100 años de estar probadas, tienen una larga historia, ya se conoce cuáles son sus efectos, a algo que es tan nuevo y que, bueno, que es un poco por obligación. Así que, bueno, ya veremos cómo se resuelve este tema, pero la verdad que la gente conozca el derecho a la objeción de conciencia es muy importante porque realmente es un derecho fundamental de las sociedades democráticas de hoy en día y conocer su regulación, cómo hemos llegado a tener este derecho, es muy importante. Bien, ya para ir finalizando, también es importante, me parece, aclarar a la audiencia, a la comunidad, ¿cuál es tu problema con la vacuna? Tu problema es una cuestión ideológica, es decir, todo lo que provenga del Estado ya a per se lo rechazo, es decir, que cuando te tuviste que poner la vacuna, no sé, las que nos fija el Estado, nunca te las pusiste, o es un problema puntual con esta vacuna porque desconfías de su grado de probabilidad y sus efectos. Son dos cosas distintas, ¿sí? O sea, una cosa es una cuestión de que yo lo rechazo por una cuestión ideológica, porque esto afecta a mi plan de vida, y yo siempre rechacé las cuestiones de las vacunas porque lo vivo como una afectación. Por ejemplo, soy una persona anarquista y no quiero que el Estado se meta en nada, entonces yo rechazo todo lo que provenga del Estado y lo tengo validado. Rechazo la vacuna por ese sentido. Bien. Ahora, la rechazo porque desconfío de que nos estén utilizando como conejillos de India. Eso es otra cosa. Entonces, la objeción de conciencia, ahí es donde vemos si será el medio adecuado o no, ¿sí? Para poder plantearla. Es decir, te opones a la vacuna por una cuestión ideológica, de principios, de un estilo de vida que llevas, o simplemente porque tenés un pensamiento de que no confías en el grado científico de la misma, en cómo está probada. Son dos cosas distintas, ¿sí? Así que les agradezco a todos por haber participado en esta charla. Como bien dijo Mariel y Giselle, es un derecho fundamental y es importante conocerlo y cómo utilizar estas herramientas, ¿sí? Acuérdense que muchos de los recursos que tiene el sistema jurídico son herramientas específicas para determinadas situaciones y es clave poder conocerlos. Les agradezco muchísimo a Giselle, a Mariel, a toda la audiencia y nos estamos viendo en el próximo vivo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Hasta luego. Julio, gracias, Giselle. Un beso grande. Chao, muchas gracias a todos.